Centroamérica Entre Líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica Entre Líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica Entre Líneas, Mapa de la Medianoche de Ruth Baides. Del este u oriente viene el amanecer, el día, la esperanza, la fuerza, representa la vida que va surgiendo. Los niños tiernos, las siembras que van creciendo, los animalitos pequeños. El este es el lugar de salida del sol, del origen de la vida, y encendemos una vela roja, el color del sol al amanecer. El oeste o poniente nos recuerda el ocaso del sol, la llegada de la noche, el silencio, la intimidad, el descanso, el sueño como anticipo a la muerte. Es el color de la noche que cuando más oscura más anuncia un amanecer. Es la muerte que se prepara a resucitar. Se acaba la jornada, se termina una época, se entra en la noche. Es el momento de pensar, de evaluar, de reflexionar sobre nuestras acciones. Como signo de reconciliación con la historia humana y con el cosmos, encendemos una vela negra. Las corrientes frías del norte causan las heladas que destruyen las cosechas. Del norte vinieron las corrientes opresoras que nos esclavizan. No aceptamos esta injusticia, pero si nos pidiesen perdón les ofreceríamos la oportunidad de restaurar juntos la creación que ha sido herida, para recuperar la justicia y su propia humanidad. Nosotros seguiremos comprometidos con la vida, la libertad y la dignidad de nuestros pueblos. Es el color de la muerte, pidiendo perdón para aquellos que matan y comprometiéndonos con la vida, encendemos una vela blanca. El sur, lugar de la abundancia de grandes selvas y montañas, signo de abundancia y prosperidad. El viento del sur nos trae la fragancia de la esperanza para los pobres, la fuerza de los que sufren, la unión de los pequeños, la utopía de los rebeldes, el sueño de los poetas, el anuncio de los profetas. Es el color del sol, al mediodía, cuando está en todo su esplendor. Viendo el sur, que ofrece hoy un futuro de solidaridad y justicia, encendemos una vela amarilla. El centro es el símbolo de la fidelidad a la unidad y a la fraternidad universal. Por él encendemos una vela verde y azul. El pensamiento cosmogónico y filosófico de los pueblos mayas mesoamericanos explica los 4 ángulos del universo relacionándolos con colores específicos, patentizado en la oración maya de los 4 puntos cardinales. Durante las ceremonias se saluda a los 4 puntos cardinales evocando al corazón del cielo, el corazón de la tierra, corazón del agua y corazón del aire, cada uno representando su esencia. Los mayas creían que el mundo era circular y flotaba en la espalda de un cocodrilo. Además, definían los puntos cardinales con base en colores. Para el norte usaban el blanco, para el este usaban el rojo, en el sur el amarillo y el oeste negro. En cada punto cardinal ponían un dios tutelar y un árbol. Tradicionalmente, entre estos pueblos, el rojo, el negro, el blanco y amarillo, aparte de ser los colores del maíz, representan el color de la piel de los habitantes del mundo. Además, según la tradición de estos pueblos, para la construcción de los seres humanos se empleó el maíz blanco para los huesos, el maíz amarillo para formar sus carnes, el maíz negro para su pelo y ojos, y el maíz rojo para la sangre. Los colores azul y verde están ubicados en el centro y significan el origen de todo lo creado y reconocen la relación ser humano-naturaleza. El azul es el cosmos, el firmamento y el cielo, y el verde, la madre naturaleza. El poemario Mapa de la Medianoche de la escritora guatemalteca Ruth Baides abraza este simbolismo cosmológico maya para dar vida a un poemario visceral e íntimo, con el que la poeta reafirma su oficio de poeta y nos concientiza de lo frágil que el humano puede llegar a ser.
Viajar a través del mapa de la medianoche de Ruth Baides es transitar la tierra sagrada del dolor. Ella plantea un rumbo poético desde los 4 puntos cardinales: viajar al este, rumbo al oeste, migrar al sur y por fin encontrar mi norte. Ruth Baides tamiza sus poemas con los colores rojo, negro, blanco y amarillo, dependiendo del punto cardinal que nos lleve con la lectura. Ella interioriza la filosofía de vida y cosmovisión maya para trazar un viaje a los 4 puntos cardinales con este poemario Mapa de la Medianoche. Entendida esta bajo la óptica filosófica maya, la llegada de la noche, el silencio, la intimidad, el descanso, el sueño como anticipo a la muerte. Es el color de la noche que, cuando más oscura, más anuncia un amanecer. Es esa muerte que se prepara a resucitar. Se acaba la jornada, se termina una época, se entra en la noche. Es el momento de reflexionar sobre nuestras acciones. Por eso el mapa que traza Ruth en forma de poemario será un viaje introspectivo a la esencia misma de una mujer poeta, una mujer chamana, una mujer poeta chamana. Es un viaje a la esencia de la poeta como mujer, como escribidora, como alma descompuesta por la realidad que nos fagocita. En el prólogo de este poemario, el joven escritor guatemalteco Matheus Carr expresa que con Mapa de la Medianoche, Ruth Baides termina una transición de una poesía visceral condicionada por un contexto de desigualdad y violencia a una poesía más íntima, igualmente visceral, pero condicionada tal vez por la mella de ese impacto en el alma y cuerpo de esta poeta. Si bien la mayoría de su producción suele situarse en la primera persona, este solo ha sido un recurso para dar voz a muchos cuerpos y personajes. En cambio, en esta colección la primera persona no llega a dispersarse en otros yos, sino más bien se asienta en una sola máscara coral, la nostalgia. Títulos como Fantasma, Sobre la tumba, Sirena muerta, En silencio o El viaje apelan a la muerte, a la vejez o a la serenidad del olvido. En la misma línea, el tema de la vejez se articula para hablar de la belleza o cómo ésta se enfrenta a las agujas del reloj. El arte en Centroamérica no es bello, pero es arte. La gente sufre, pero sobrevive, lejos de los dioses, porque la opresión es la madre de la metáfora. El poemario Mapa de la Medianoche es una brújula vital cuyas coordenadas en forma de poemas apuntan a los 4 puntos cardinales. El primer capítulo, Viajar al Este, incluye los poemas Otro Marzo, Lado, No es poesía, Zancudo, El alma que duele, Mal hecha y El castigo. La poeta chamana Baides decide incitar su transitar poético hacia la medianoche partiendo del oriente, del este, del lugar donde sale el sol. Para la cosmovisión maya es rojo y significa el inicio de toda actividad en el tiempo y en el espacio, y la sangre. Es luz e iluminación del mundo para la existencia. Ruth patentiza la intensidad del amanecer desde el dolor físico y la frustración. En su poema Otro Marzo, ella exclama: Marzo me dejó 2 piernas izquierdas, ambas hinchadas, sueños perdidos, mucho insomnio y síndrome de colon irritable. Y en su poema Mal hecha, ella afirma: soy una aleación de elementos químicos, psíquicos y patológicamente malogrados. Tengo plomo en el cerebro, acero en el corazón, azufre en el pecho y arsénico en la sangre. Para Ruth Baides, viajar al este no es una cuestión de poesía, son cosas irreales, imposibles e imperdonables, que viven y laten en sus sueños. Ruth, un mal ejemplo que ya no tiene remedio, enciende una vela de color rojo. En el capítulo 2, Rumbo al Oeste, la poeta incluye los poemas Hospital, En reversa, Fantasma, Sobre la tumba, Manicomio, Arruga y Afrodita sin Apolo. Para la cosmovisión maya, el oeste u occidente se identifica con el descanso, puesto que es el punto donde se oculta el sol, con el tiempo para reparar fuerzas y por lo tanto con la esperanza. Sabemos que en los últimos años Ruth ha pasado por momentos delicados de salud y estas vivencias se ven reflejadas poniendo rumbo al oeste en este mapa de la medianoche. En su poema El hospital ella declama: la luz al final del túnel trata de extraerme el alma. Arrastra mis lágrimas infinitas hacia el abismo, vacío de la desesperanza. La camilla, mortal y blanca, me muerde el cuerpo con colmillos de sábana. Ya no hay suero intravenoso que aminore mi suplicio. Y en el poema En reversa, Baides indica: voy caminando hacia atrás hasta que el sol se termine, voy de regreso al final, retornaré a mi origen. Ruth, poeta con la marca inevitable de la sonrisa alrededor de sus ojos, enciende una vela de color negro. En el capítulo 3, Emigrar al sur, la poeta incluye los poemas La pesca, Sirena muerta 1 y 2, Los poetas, Isabel de los versos perdidos y Exposición. Para la cosmología maya, el sur es el amarillo, el espacio donde reposan los bienes materiales necesarios para la existencia útil del ser.
El amarillo simboliza las cosechas. Aquí están las cosas que podemos ver y tocar. Y aquí nace la lluvia. Ruth, poeta de alma rebelde, renace como una cosecha con la lluvia. Ella decide emigrar al sur, un camino inverso a los de miles de personas de la región centroamericana que recorren el istmo para llegar a un destino de la tierra prometida y que para la mayoría se convierte en el campo de las pesadillas. Ruth Baides, en su poema Los poetas, escribe: somos los que escriben y que en cada palabra viven, vibran, se reproducen y mueren. Ruth, poeta que escribe sin rumbo y sueña errante, enciende una vela de color amarillo. En el cuarto capítulo, Encontrar mi norte, Ruth incluye los poemas Escritor sin libro, En silencio y El viaje. Llama la atención que estos poemas del último capítulo son los únicos con el texto alineado al centro, pues el resto se presenta como una alineación a la izquierda. Para la cosmovisión maya, el norte es el color de la muerte, se recuerdan a las personas que han muerto y se pide que cese todo aquello que sigue matando. La pobreza, la violencia, las guerras. Es interesante hacer notar que mientras que en la cultura occidental el norte es quizás el punto de referencia más importante, la cosmovisión maya señala el oriente, punto cardinal en el que iniciamos este mapa de medianoche, como la referencia fundamental para la vida. Eso explica el predominio del rojo en toda la producción material de los pueblos mayas. La muerte nos la presenta como un despertar que calma las terribles visiones confusas de los distintos estados de consciencia por los que el alma ha viajado. Mientras sueña que escribe o escribe que sueña, la nostalgia no cesa por completo. Ruth, en su poema El viaje, escribe: cerrar los ojos, abrir los brazos, seguir avanzando, entregarse al aire, dar otro paso. Me fui despacio. Me fui despacio sin tristeza, al último viaje sin retorno. Ruth Baides, poeta envuelta en dolor, rabia y frustración, enciende una vela blanca. La poeta Ruth Baides precisa que lo importante en su vida, escribir poesía, se hace dejando la propia existencia, circunstancia que no es nada fácil. Todo ese esfuerzo de ese descubrirse la fragilidad que la habita lo hace en soledad y en silencio. Con Mapa de medianoche, Ruth supera cualquier sufrimiento. Ella dice que siempre le toca dormir en el lado triste de la cama. El otro es el lado vacío. Ruth, con Mapa de la medianoche, se despoja de sí misma, y conforme vamos transitando en este poemario, de este a oeste, de norte a sur, nosotros también nos despojamos, en soledad, tal vez compartiendo ese vacío con Ruth, disfrutando el silencio y, por qué no, el lado triste de la cama. Mapa de la medianoche es una publicación de Ruth Baides y Editorial Cultura la publicó en 2023. Ruth Baides nació en 1973, es poeta y cuentista guatemalteca. De sus publicaciones poéticas podemos mencionar los libros con versos de calibre ignorado, El pequeño teatro de la ira, Kudoku Shi, muerte solitaria, Kikikomori, dejarse morir, breve descripción del caos, Insípido sueño de una noche sin pastillas y Esa niña tiene pensamientos de sicario. Ha participado en diferentes antologías impresas como Literatas que dan lata, El abismo por madrugadas, Tierra adentro, Poetizar, U poética, Corazón de cristal, La muestra de narrativa internal Circle, 120 autores de cuentos, relatos y más, Lienzo de fuegos, Cartas para cuando llegue la lluvia y 100.000 poetas por el cambio, por mencionar algunas de ellas. Su obra literaria también se encuentra difundida en diversos medios digitales nacionales y extranjeros, como Te Prometo Anarquía, Revista Mandrágora, Gaceta, Agencia Ocote, Jafe Inf, Editorial Politics, entre otras. Ruth es una escritora traviesa y la podemos encontrar en diferentes fanzines y publicaciones en medios culturales como el Suplemento Cultural del diario La Hora, Revista Macha Fanzine, Revista Literaria Primeros Auxilios, por mencionar algunos, o en festivales literarios como la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, la FIPA de Huehuetenango, Filchela de Quetzaltenango, Llamarada de Tusa en Amatitlán, Guatemala, los festivales de San Salvador en El Salvador y Xochimilco en Ciudad de México. En 2023 le fue dedicado el primer Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, Jaguar Cósmico. La violencia no solo engendra violencia, sino también arte. La poesía
Como una flor aferrada a una mínima esperanza en una grieta de un techo de cemento, surge de la misma agonía, aunque sea una rosa que no sabe si vivirá o será cortada y con su muerte adornará la caja funeraria. Así lo escribe una niña con pensamientos de sicario, o lo que es lo mismo, Ruth Baides. El podcast de Centroamérica Entre Líneas nació con la cultura del poemario de Ruth Baides. Esa niña tiene pensamientos de sicario en marzo del 2023. Casi 2 años después, o lo que es lo mismo 42 capítulos después, volvemos a la poesía traviesa de Ruth. Ruth, escritora de alma sicaria, nos regala la crudeza de una realidad, la guatemalteca y por extinción la centroamericana, envuelta en seda o terciopelo hasta hacernos sangrar. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de narrativas y poéticas de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica Entre Líneas y Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. El podcast Centroamérica Entre Líneas está disponible en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en nuestro sitio web centroamericaentrelineas.org. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica Entre Líneas, el blogcast de la biblioteca. Café de Libros.